Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir un bizcocho que les va a encantar. Es una receta de un bizcocho muy básico que solo lleva 3 ingredientes: huevo, azúcar y harina. Y les voy a enseñar cuál es la fórmula o cómo pueden hacerlo ustedes más grande o más chico según sus necesidades. Entonces vamos a empezar ya con esta receta. En esta receta vamos a comenzar separando las claras de las yemas. Y les voy a decir cómo. Cada quien tiene su manera y cada quien tiene su maña, pero les voy a decir cuál es la que a mí se me hace más fácil. Yo pongo aquí el huevo completo, me aseguro que viene bien, y en el siguiente voy a dejar pasar la clara entre mis dedos. Normalmente lo hago con una mano, nada más que este huevo, como está a temperatura ambiente, está demasiado suave. Y acá agrego las yemas. Y lo mismo voy a hacer con cada huevo. Lo pongo aquí, si viene bien, entonces con una mano sostengo aquí la yema y aquí voy dejando todas mis claras, ¿sí? Y acá todas mis yemas. Y así me voy a ir con cada uno de los huevos hasta terminar. Otro punto también muy importante es tener el huevo a temperatura ambiente, porque eso nos va a ayudar mucho a que nuestra mezcla esponje correctamente. Ahorita les voy a platicar un poquito del molde que vamos a usar. Para esta preparación estoy utilizando un molde de 18 centímetros. Estoy utilizando un desmontable porque no tengo molde cerrado de 18 centímetros. Entonces, de 18 a mí me gusta mucho y lo único que hago es poner en el fondo un papel de horno y los lados los voy a dejar así sin nada de protección, porque me gusta que el pastel tipo el chifón se vaya adheriendo y eso lo ayuda mucho a subir y a mantenerse. Entonces estoy utilizando este molde y ahora sí ya vamos a empezar con la preparación. Vamos a comenzar nuestra preparación agregando aquí nuestras claras y vamos a esponjar. Es importante para mantener unas claras estables empezar a velocidad baja y luego media y mantenernos en media. Y ya que esponjaron, voy a ir agregando poco a poco la mitad del azúcar únicamente. Cuando batimos a velocidad muy alta, van a esponjar muy rápido, pero se van a crear burbujas muy grandes y muy inestables. Pero por eso es importante siempre que batimos claras empezar a temperatura baja. Les decía yo que les iba a compartir la proporción para hacer este bizcocho en diferentes tamaños. La proporción es un huevo equivale a 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina. Entonces aquí estoy utilizando 6 huevos, estoy utilizando 180 de azúcar y 180 de harina. Esa es la proporción que ustedes necesitan para hacer el bizcocho. Y así lo pueden hacer tan grande o tan pequeño como ustedes quieran. Vamos a esperar a que esponje un poco más y voy agregando poco a poco el azúcar. Voy agregando de a poco el azúcar, la mitad únicamente. Si se fijan, el pico como que no se quiso mantener, sino como que quería caer todavía, le voy a dar un minutito más. Es importante que estén firmes, pero no muy firmes, porque cuando quedan demasiado firmes se pueden secar mucho y nos va a costar mucho trabajo envolverlas en nuestra mezcla. Perfecto. Ya está muy bien. Aquí en este punto nuestras claras las voy a reservar en este bowl, porque aquí voy a empezar a batir mis yemas. No importa que tenga clara, no pasa absolutamente nada. El problema es cuando tenemos claras y las vertemos en un recipiente que está sucio. Ahí sí hay problema. Pero cuando es de claras a yemas, ahí no hay ningún problema. Vamos a agregar aquí nuestras 6 yemas y voy a agregar el resto del azúcar, que son 90 gramos. Fueron 90 para las claras y 90 para las yemas. Y si se fijan, cambié el aditamento, voy a estar utilizando la pala.
Hace rato estaba utilizando el globo y aquí voy a estar utilizando la pala y voy a llevar a blanquear estas yemas, a que todo el azúcar se disuelva muy bien y cambie de color a un amarillo pálido, o que se le llama también punto de letra. Se le llama punto letra porque si tomamos en ese punto la mezcla y trazamos una letra, la letra se dibuja y se mantiene. Perfecto, una vez que ya cambió de color, vean el color amarillo pálido que tienen nuestras yemas y ya no se percibe el azúcar, se perdió totalmente y ya está la mezcla muy homogénea. Este es el punto al que queremos llegar. Entonces las voy a poner aquí en este bowl para que vean muy claro cómo es el siguiente paso que vamos a hacer para este bizcocho. Voy a agregar aquí mis yemas. Y ahora sí, aquí se trata de tener mucha paciencia. Voy a agregar un poquito de las claras y las voy a envolver con movimientos envolventes. Aquí se trata de tener paciencia y de no tener prisa. Y esta es como que la base o el éxito de nuestro bizcocho. Que sepamos hacer esta parte bien, con paciencia. Aquí a veces a la gente le gana la prisa y no envuelven, empiezan a revolver y es donde se empieza a bajar todo el aire que logramos en la preparación. Ahora voy a agregar harina. La harina va cernida porque recuerden que cuando cernimos agregamos mucho aire entre los granitos de arena, a la harina. Entre los granitos de harina agregamos mucho aire y vamos a ir envolviendo la harina hasta que veamos que desaparece. Por decir, aquí le di y volvió a salir, entonces quiere decir que todavía nos falta. La harina siempre nos da sorpresas, entonces sin prisa. Vamos poco a poco y así nos vamos a ir intercalando lo que es el merengue y la harina. Este bizcocho, más allá de tener muchos ingredientes, lo que requiere es técnica. Pero una vez que dominas la técnica, ya cualquier cosa se te va a hacer fácil. Y lo más importante es que pierdan el miedo a intentar las cosas, las preparaciones. Si no sale la primera, hay que volverlo a intentar. Pero a la mayoría de la gente le salen las cosas a la primera. Si sigues los pasos con cuidado, con paciencia, todo sale. Y finalmente agregamos la última parte de claras. Y ahora sí, vamos a vertir aquí nuestra mezcla. Y una vez que está listo, le damos unos golpecitos, nada más por si hay alguna burbuja de aire que salga. Y ya lo vamos a llevar al horno. El horno lo tengo sin ventilador. Tengo calor arriba, calor abajo. Y lo voy a hornear durante 40 minutos nada más. Vámonos ya al horno. Ya salió el bizcocho del horno, tiene más o menos unos 10 minutos fuera del horno. Ya no está caliente, pero no quema tanto. Pero quiero que vean la altura que tiene. De verdad que es maravilloso. Voy a pasar una espátula todo alrededor para despegarlo, porque si se acuerdan no pusimos aceite, harina, nada. Entonces es muy importante pasar una espátula para que se desprenda muy bien del alrededor. Y este bizcocho de verdad que es una belleza. Este es un básico que no debe faltar en sus recetarios. Vean por favor esta lindura de bizcocho. Perfecto, me encanta. Aparte, déjenme quito este papelito, teniendo huevo, azúcar y harina, lo tienes en casa. ¿Qué pueden hacer con este bizcocho? ¿Cómo lo pueden utilizar? Este bizcocho es un básico de la repostería. Es un básico que les sirve para pueden hacer 3 leches, pueden partirlo por la mitad y ponerle una crema chantilly muy rica con fresas, con duraznos en almíbar, con piña, delicioso. Cualquiera de esas opciones de una buena chantilly, que aquí en el canal tengo una muy buena chantilly. Siempre que yo les digo chantilly, me refiero a una crema hecha con
crema de leche de vaca, no vegetal. Yo nunca utilizo crema chantilly vegetal. En lo personal no me agrada el sabor, no me agrada sentir la grasa en el paladar, pero esa es mi opinión muy personal. Entonces me gusta hacerlo con chantilly a base de crema de leche de vaca. Y aquí en el canal hay un video de cómo hacer esa chantilly, cómo mantenerla firme. Les doy 2-3 consejitos para que la mantengan muy firme. Entonces esa chantilly la pueden hacer, lo parten por la mitad, le ponen la chantilly, le ponen frutos rojos, le ponen mango, le ponen lo que ustedes quieran. También así partidito en rebanada con una buena mermelada de chabacano, que aquí en el canal hay una y está deliciosa. Entonces también esa es una súper opción, acompañarlo de mermelada. Les polvorean tantita azúcar glas arriba. Lo pueden servir también acompañado de un helado. O sea, hay miles de opciones. O simplemente lo pueden hacer como un pastel base para, hagan de cuenta, abrirlo, rellenarlo, ponerle un relleno rico, embetunarlo, ponerle algo de almíbar, si es que no lo quieren muy seco. O sea, pueden hacer muchísimas cosas con él. Entonces vamos a pasarlo al plato, que ya lo noto un poquito más a temperatura ambiente, y se los voy a partir para que vean cómo queda de esponjosito y suave por dentro. Déjenme, voy por un cuchillo. Bueno, entonces vamos a partirlo. Este pastelito, este bizcocho sí es pura técnica. Sí les puedo decir que es pura técnica. Y el éxito está en saber envolver bien las claras. Vean por favor esta delicia. Todavía le sale humito, si se fijan. Lo ideal es partirlo cuando está ya más templadito o así, porque podemos apachurrar la miga, pero quiero que vean cómo se sume y cómo se vuelve a levantar. O sea, es de verdad súper esponjoso. Huele delicioso, pero no lo puedo probar porque primero tengo que tomar las fotos. Aquí en la Soleta, la que toma las fotos soy yo. Les platico un poquito, me encanta la fotografía. Alguna vez antes de pandemia estudié un curso de fotografía, un diplomado, y me encantó lo que es la fotografía de estudio, de alimentos, de todo esto. Y entonces yo soy la que toma las fotos. Digo, hay unas fotos que las tomo muy rápido, otras fotos que le meto más tiempo y tengo más ganas o traigo más creatividad. Pero por eso muchas veces ustedes ven que no parto aquí los pasteles y me dicen, ay, pero no lo partió, así que chiste. Pero no créanme que no lo hago por mal, sino que normalmente grabo los videos un día y al día siguiente tomo las fotografías de los postres, y cuando son pasteles me gusta tomarlos completos y luego me gusta tomarlos rebanados y voy jugando con las fotos. Pero si ustedes no ven que durante el video yo parto el pastel, les voy a subir una foto sí o sí del pastel partido. O sea, a lo mejor no lo van a tener en vivo cortándolo, pero sí van a tener foto de él. Pero quiero que entiendan el por qué. Entonces, bueno, aunque yo ahorita me muera por meterle una mordida porque huele delicioso, pues no puedo porque primero es la foto. Entonces, ni modo, hay que esperar. Espero que le saquen mucho provecho a esta receta. Los invito a suscribirse al canal, no se pierdan todo el contenido. Por ahí hay un buttercream delicioso que le va súper bien a este bizcocho. Lo pueden hacer como relleno y como betún en la parte de arriba. Y no me dejen de poner en los comentarios qué otra cosa les gustaría ver en el canal. Y como siempre me despido invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongas el corazón en todo lo que hagas. Muchas gracias.